Bueno, queridos alumnos, les saludo en esta mañana. Tenemos un día soleado acá en Rancagua y junto con saludarles y darles la bienvenida a todos los que están siguiendo el curso, porque los que hoy día se han vuelto a conectar son los verdaderos discípulos. Discípulos significa el que se esfuerza. Perdón. Quisiera consultar con ustedes y que tengan la apertura ahora de que conversemos un poco sobre cómo les fue con el estudio que hicieron ustedes de su localidad, del terreno donde están plantando iglesias, de su entorno. No sé si alguien que quiera compartir con nosotros algo de su experiencia, tomando los datos y conociendo cómo es su sector. Por favor, si alguien quisiera contarnos, si es que hicieron la tarea de hacer una identificación, un reconocimiento de su terreno. Cuénteme, hermano Vicente. Buenos días, queridos pastores, buenos días, hermanos. Sí, nosotros ahí con los hermanos del Templo de Restauración, en conjunto con Juanito, que también está conectado en este minuto, hemos ido en 2 ocasiones ya a Graneros. ¿Ya? En ambas ocasiones fuimos a pedir dirección al Señor, orar por ese lugar y que el Señor nos fuera dando el lugar, porque nos fuera diciendo para dónde teníamos que ir. Y fue una experiencia bastante enriquecedora la primera vez. Lo hicimos en la Plaza de Armas de Graneros y en todo el circundante a ello. Y en la segunda ocasión ya fuimos a un lugar más específico, a una población bastante grande, y estuvimos viendo cosas bien interesantes. Hay espacio, hay lugar para trabajar, es un lugar tranquilo y hay una sede social bastante amplia que llegado el momento se podría utilizar. Y tuvimos la ocasión de visitar algunos negocios también, no para comer algo, sino que para visitarlos. Estuvimos ahí y conversamos con ellos, conversamos también en la primera ocasión con unas damas ya de edad, las cuales nos hacían ver la necesidad de que hubiera una iglesia en el sector. Así que como primera visita, no sé si Juan quisiera agregar algo, fue bastante positivo y sacamos varias conclusiones que a medida que estos cursos nos vayan dando las directrices, las podemos desarrollar. Eso es mi pastor. Amén, muy bien. Y también si van a comer al negocio, no hay problema por si acaso. No tienen que ir solamente a... Es necesario que interactúen con las Mientras personas. paguen la cuenta, no hay drama. Claro, ahora si no pagan la cuenta, ya vamos a tener un problema, pero no hay ningún problema. ¿Quién más quería compartir? Estuvo muy bueno, hermano Vicente. Justamente de eso se trata lo que hay que hacer. ¿Alguien más que quiera contarnos su experiencia? Pastor, Sí, de igual forma trabajé junto con el hermano Vicente ahí en Granero muy y bien. la comunidad se ve que es un semillero. Hay lugar para trabajar, la gente es receptiva, es un buen espacio. Como decía el hermano Vicente, estuvimos en 2 lugares, en la Plaza de Armas y en una comunidad llamada Nueva Ciudad. La gente receptiva, conversamos con una dama que nos hizo ver esa necesidad. Entonces, creemos que el Señor nos está respaldando para esta obra. Maravilloso Amén. ver el pastor como la gente necesita del Señor. Qué bueno La- que usted, qué bueno que sienta y que me diga que siente el respaldo del Señor, porque básicamente lo que nos va a mantener en pie, porque le aseguro que en la plantación de una iglesia no todos los momentos son fáciles, hay momentos de desánimo, pero cuando sabemos que el Señor nos está respaldando es cuando volvemos a levantarnos. Así que eso es importante lo que usted dice, hermano Juan, bendiciones. No sé si hay alguien más que quiera compartir con nosotros su experiencia. Hola, hermano. Aló, buen día. Sí, buenos días. Hola, por acá Francisco. Nosotros estamos viviendo en Doñihue y estamos trabajando en Doñihue, entonces queríamos compartir un poquito la experiencia que hemos tenido en este mes de trabajo. Bueno, principalmente nosotros vivimos en pleno centro de Doñihue, entonces estamos cercanos a tanto al banco, municipalidad, CEFAM, las villas que están también acá. Y hemos ido trabajando en conjunto con mi esposa, con Patito también.
con Patricio, con que estamos trabajando acá en la zona, hemos estado viendo la necesidad. Lamentablemente, una de las necesidades principales que se está generando acá en la zona, y yo creo que es mucha, y que nos está tomando el tema de las adicciones. Nos ha tocado estar con personas con adicción, también también una zona de alta tercera edad, eh, gente que también está solita. Por mi trabajo también me toca estar en los almacenes de acá de Doñihue, entonces también voy conversando con mis clientas y que de hecho ya nos están pidiendo cuándo nos vamos a empezar a juntar. Nos dicen, ya, pues, Ente- ¿cuándo? 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 eh, Entonces, ya estamos empezando a organizarnos, ya queremos empezar a hacer diferentes actividades. Ya conversamos con la sede donde queremos trabajar, porque de hecho está a media cuadra de la casa nuestra. La presidenta de la Junta de Vecinos está contenta que nosotros le podamos empezar a dar más realce a la Junta de Vecinos o que empiecen a haber actividades también. Entonces se nos están dando diferentes cosas que, gracias a Dios, y la dirección que nos está entregando, nosotros creemos que se va a generar un buen proyecto acá en la zona. Tremendo, hermano, y usted le ha dado aquí a dos clavos que son, pero mire, yo cuando llegué aquí a la zona del Libertador, sabía yo que el problema de las adicciones era un problema en todos lados, pero no me imaginé lo fuerte y lo terrible que es. Así que yo creo que eso es algo que en lo que las iglesias, yo creo que todas las iglesias en algún momento vamos a tener que entrar a tomar algún tipo de acción en eso, porque realmente es un tremendo problema que se está generando en todas las ciudades, en localidad donde uno vaya, las adicciones. Y el segundo punto, la tercera edad también, ambas cosas. Gente de tercera edad sola está lleno, es algo tremendo. Así que les felicito por la observación que han hecho, muy correcta. Y bueno, sigan adelante, que el Señor les bendiga y que ya empiecen prontamente el Señor les dé más frutos todavía allá en Doñihue. Así que muy bien, los felicito. No sé si hay alguien más que quiera, hermana Isabel. Amén. Muchas gracias, Hola, pastor. Buenos días. buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Nosotros igual hicimos una visita a Peumo con nuestros pastores, con el equipo que vamos a trabajar. Llegamos a la plaza, estuvimos orando ahí, recorriendo, em, orando por el lugar mientras caminábamos ahí. Y tuvimos la oportunidad igual de conversar con un par de personas. Justo el lugar donde estuvimos era en la plaza donde está la cárcel. Y, y justo coincidió que hablamos con dos personas que estaban con permiso para salir los fines de semana, creo que era un día viernes. Así que ahí estuvimos conversando y un caballero estuvo como bien accesible a conversar, bien sensible, y después conversamos con otro y inmediatamente se notó la barrera. Pero Mm. igual con muchos deseos de trabajar, orando al Señor, pidiendo dirección. El Señor ya ha puesto en nuestro corazón una población específica. Lamentablemente esta semana yo quería haberla visitado con mis hermanos que me están apoyando y no pudimos yo por problemas de salud y por otras situaciones. Pero el deseo y el entusiasmo está ya la otra semana, si el Señor nos acompaña con buena salud y con todo, empezamos con todo el ánimo y la fuerza, que es mi mayor deseo. Que el Señor les Amén. bendiga, hermano. Que el Señor bendiga también su energía y qué bueno que pudo abrir ahí, hablar con alguien de la cárcel. No Mm, siempre nos vamos a encontrar con gente pura y limpia. ¿Ya? Cuando uno eh, evangeliza es lo sí. contrario por lo general. De hecho, pastor, yo tengo a mi yerno que trabaja en la cárcel, y él me ha comentado de la necesidad que hay dentro de la cárcel. Y él pronto probablemente lo trasladen acá a Peumo. Así que para mí va a Claro. ser muy bueno, porque ahí vamos a poder tener una entrada ahí y va a ser bueno. Yo lo que he pensado eh, en los presos, por supuesto, pero también en las familias La de los familia. presos, porque ellas necesitan, las esposas, mucho apoyo. Así que Bueno, ahí estamos también orando por eso.
¿ya? Y ahí, hermana, va a ser un trabajo de mucha oración, un trabajo espiritual grande, Mm, porque ahí ustedes se van a encontrar con potestades mm, grandes, ¿ya? Ahí, ujú. así que, bueno, mucha oración, ayuno, importantísimo para lo que está haciendo usted. Bueno, y para lo que hacen Amén. todos, pero Lo estamos ponerle preparando atención, ponerle con mucha atención. oración en la iglesia y de todas maneras Exacto, personal. oración de cuerpo, eso es lo que Ujú, importa. Pastor Sebastián, No sé si alguien más mm. quiere compartir Pastor experiencia. Seba, ¿Sí? agregar nomás que como apoyo, como estrategia, pusimos ahí como un equipo de intercesión, que mientras los Ujú. hermanos estén allá van a estar también en esa conexión orando. Un equipo de Tremendo. intercesión de la iglesia. Eso Eh, es muy bueno, es muy entonces, buena esa idea. creo que el Señor nos llevó a eso para poder respaldar ahí con fuego Con mientras vamos haciendo oración, pues, tiene que haber un respaldo atrás. Muy bien, excelente. No sé si alguien más quiere compartir. Y si no, nadie más quiere compartir, yo les voy a plantear lo siguiente. Esto que ustedes han hecho no es que se hace una vez, esto va a ser una constante en su trabajo. Am, constantemente, no, o sea, no se conformen con que una vez o en el inicio del proceso salieron y recorrieron las calles y oraron por personas. Siempre van a tener que seguir haciendo eso. Ese es un trabajo constante porque nunca terminamos de conocer plenamente el sitio donde estamos trabajando. Vamos a tener que seguir saliendo, encontrándonos con personas, orando. Eso es una necesidad imperativa. Yo mismo les cuento que, por ejemplo, esta semana me tocó, o la semana anterior, digamos, oré en la calle por un hermano que se había convertido allá en San Francisco Mostazal, que se había convertido el año pasado, pero que él es alcohólico, era alcohólico. Y esta semana me enteré que falleció. Fui al funeral y fue una tremenda apertura de Dios para poder predicarle a un montón de gente alcohólica, digamos, porque eran muchos de ellos, todos los amigos que él tenía, gente de la calle, claramente, y se les predicó el Evangelio de Cristo y al otro día en el cementerio volvemos a predicarle. Entonces, toda esa instancia, hermanos, utilícenlas. Todas las aperturas que se les den, úsenlas. Y no dejen de hacer lo que están haciendo ahora. Esto va a tener que seguir así. Este trabajo es un compromiso que uno asume también con la sociedad, así que usted va a tener que seguir haciendo esto. No sé si alguien más quiere compartir alguna experiencia, y si no, ya vamos a entrar en materia. Amén. Parece que nadie más. Aprovecho de saludar a los que se han ido integrando. Ahí tenemos a nuestro apóstol Mariano desde Bolivia. Le saludo desde acá, sí, que está hablando que está presente en esta clase. Una bendición tenerlo acá presente y que también nos haga aportes con su experiencia. Bueno, voy a compartir pantalla entonces, Leito, no sé si puedo hacerlo. Me tienes inhabilitado, dice aquí. A ver, déjame ver ahora. Ahora sí. Ya, ok. Este es el módulo 2. No sé si lo tienen en pantalla. Si lo tienen, háganme alguna señita por ahí para saber que lo están viendo. Y hoy día vamos a hablar de algo que es súper importante porque realmente aquí, hermana Teresa, pastora Teresita, dígame, usted levantó la mano. No la escucho. No, está sin audio. Que se veía la diapositiva, como usted lo pidió. Ah, ya, Azul. gracias, gracias, sí. Como les Gracias. decía, Diciones, este es un punto donde realmente aquí va a venir un cambio un poco de mentalidad en relación a lo que es la plantación de iglesia, porque esto es la base, ¿ya? Eh, es normal, ¿ya? Normal, en el uso de la iglesia evangélica hasta el día de hoy, que cuando se habla de una nueva iglesia, se piensa generalmente en el edificio, en el terreno donde vamos a poner la comunidad. Pero
En este método que estábamos aprendiendo ahora, en realidad más que un edificio, un terreno, lo que nosotros necesitamos es discípulos. El discípulo es lo primero. Y posteriormente, cuando el discípulo empiece a atraer más discípulos, entonces ya entraremos a pensar en terrenos y en lugares donde poder albergar una comunidad de creyentes, ¿ya? Pero lo primero es el discípulo. Y para poder entrar a discipular a una persona, tenemos que entender las bases bíblicas de la evangelización y luego cómo trabajar con esa persona para que se convierta en un discípulo de Cristo, no en un discípulo nuestro, en un discípulo de Cristo, ¿ya? Vamos a comenzar con esto. Entonces, ¿qué vamos a aprender en la clase de hoy? Según esto dice, al finalizar este módulo, disculpen, el participante estará en capacidad de entender el proceso evangelizador inspirado en una teología bíblica de la misión de Dios, consciente del contenido del Evangelio y usando herramientas prácticas hacia la plantación de una nueva iglesia. Como ustedes pueden observar en este párrafo, la plantación de una nueva iglesia va precedida de un proceso de evangelizador, un proceso evangelizador. Cuando nosotros plantamos una nueva iglesia, no se trata de buscar, a veces ocurre eso, que empiece a buscar hermanos que estén decepcionados de alguna otra iglesia y empezar a invitarlos. Esa no es la manera. La manera es evangelizar, o sea, alcanzar al no creyente. ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Aquí abajo nos pone una dinámica, ¿no es cierto? Bueno, aquí está el capacitador, parejas, grupos, individual, exposición y voluntario. Ahí vamos viendo de qué se trata eso. Hicimos ya el seguimiento del módulo anterior. Aquí vamos a avanzar un poquito más rápido. Ya, vamos a hablar aquí del evangelismo para la plantación. El evangelismo, como técnica, ¿ya? Podríamos decir que primero que nada se basa en la misión de Dios, ¿ya? Missio Dei, como le gusta decir a los que les gusta el latín, pero es la misión de Dios, que es lo que Dios tiene como propósito para el mundo. Luego, hay un segundo paso que dice, que acá le llaman de extraer a encarnar. Ya vamos a explicar lo que es eso, pero básicamente se trata de extraer a las personas del mundo y después volver a insertarlas en el mundo, pero en Cristo, para hacer la misión de Cristo, ¿ya? Extraerlo, digamos, de lo que es la pecaminosidad del mundo, pero después llevarlo al mundo para que sean luz en el mundo, ¿ya? Ahí es cuando hablamos de extraer a encarnar. Y tercero, es la iglesia como agente de reconciliación. La iglesia básicamente lo que hace es reconciliar al mundo con Dios. La iglesia es el catalizador. Un catalizador es un convertidor, ¿ya? La iglesia es la que toma a las personas que están en un mundo contaminado y por lo tanto son personas contaminadas por el mundo, por el pecado, y nos lleva a Dios para que Dios limpie a esas personas, limpie sus pecados, para que Dios trate con esas personas, y eso se hace en la iglesia, ¿ya? Entonces vamos a ir analizando estos tres puntos paso a paso en este módulo de hoy día. Aquí está la misión de Dios, ¿ya? Y la misión de Dios tiene como propósito restaurar la relación del hombre a través con Dios, digamos, con él mismo, a través de Jesucristo. Esto puede sonar básico para algunos, pero tenemos que entender que Dios lo que quiere no es el juicio sobre el ser humano, no es el juicio sobre el mundo, no es la destrucción de los pecadores, no es eso lo que quiere Dios. Dios lo que quiere es restaurar a esas personas, pero no restaurarla a como eran cuando eran más jóvenes, sino que restaurarla a como Dios ideó que fuera la humanidad, ¿ya?
Y eso, la única manera que se puede lograr es a través de la redención con Cristo. El ser humano ha pecado, ¿ya? Vamos a ir viendo esto paso a paso. Dios primero creó el mundo, ¿ya? Dios crea el mundo, cuando crea el mundo, Dios pone los animales, pone los vegetales, etcétera, y crea al ser humano. El ser humano en esta creación es un ser perfecto, un ser que no está afectado por la muerte ni por la enfermedad. Vive en el Edén, que también es un lugar perfecto, donde incluso está la presencia de Dios visible, puede hablar Dios con ellos ahí. Pero el ser humano, por un engaño satánico, ¿ya? Porque eso hay que aclararlo, la existencia de Satanás tiene que estar clara, hay un enemigo, ¿ya? Engaña a los seres humanos y los hace quebrantar la única ley que Dios les puso, y esa ley era no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, eso que está en la Escritura, que está en el Génesis, es lo que nos explica cuál es el problema del ser humano. Y el problema del ser humano entonces es el pecado. El ser humano se vuelve un ser pecador, y el ser humano, al volverse pecador, se convierte también en un ser mortal. Con el pecado también ingresa la muerte en los seres humanos, y por eso que todos los seres humanos tenemos nuestros días contados en este mundo. No hay ningún ser humano que pueda decir que es inmortal. Todos nosotros vamos a morir, a menos, claro, que venga Cristo y se lleve a su iglesia, pero si no es el caso, todavía, digamos, todos nosotros vamos a morir. Y vamos a morir porque en nosotros está, en nuestro cuerpo, está los efectos que produjo la caída del ser humano, ¿ya? Y cuando hablamos de caída, bueno, aquí dibujan un hombre cayendo, pero no es una caída de ese tipo, sino que se refiere a la caída en lo moral, en lo espiritual, interna del ser humano, ¿no es cierto? Esa caída que trae el pecado, que trae la muerte como consecuencia. De ese pecado no hay salida, ¿no es cierto? Pero Dios ya desde el Génesis nos deja un protoevangelio cuando Dios da el juicio sobre la serpiente y dice: tú morderás a la mujer en el talón, el calcañar, dice la Reina Valera, pero es una palabra extraña para nosotros, más fácil decir talón, refiriéndose a la simiente de la mujer, o sea, un descendiente de la mujer, ¿no es cierto? La serpiente mordería su talón, dice, y esa misma descendencia, o ese mismo descendiente, te pisará la cabeza. ¿Ya? Lo estoy parafraseando. Lo vamos a encontrar eso en Génesis 3. Eso se le conoce como el protoevangelio. Y el protoevangelio básicamente es una anunciación previa en el Génesis de lo que va a ser la salvación en Cristo. O sea, ¿quién es la simiente de la mujer? ¿Quién es el descendiente de la mujer? Es Jesucristo. Jesucristo nació de una mujer, pero no tenía la genética de José, solamente él nació a través de María, por lo tanto, Jesucristo es el descendiente, es la simiente de la mujer, y es hijo de Dios, digamos, por cuanto fue engendrado por el Espíritu Santo. Y Jesucristo es mordido de alguna manera por la serpiente, en el sentido de que Satanás lo ataca, Jesús muere en la cruz, pero esa muerte de Cristo en la cruz es al mismo tiempo la derrota definitiva de Satanás, o sea, la serpiente es aplastada en la cabeza. Y a través de la muerte de Cristo, ¿qué tenemos nosotros? La salvación para todos los seres humanos. Todo aquel que en él cree, dice la Biblia, no se pierde, mas tenga vida eterna. Y esa es la redención. Y todavía estamos aquí hablando de la misión de Dios. Entonces, finalmente tenemos que a todos los que hemos sido redimidos, a todos los que hemos creído en Dios, a toda la iglesia, ¿ya? En el futuro espera la promesa de una resurrección con una naturaleza glorificada, un cuerpo glorificado, ya no un cuerpo con enfermedades ni limitaciones que tiene este cuerpo, y una nueva creación. ¿Ya? Dios dice que es cielo nuevo y tierra nueva. Dios hará una nueva creación, donde ya no habrá muerte, ni pecado, ni Satanás, ni ninguna de esas cosas. Entonces, esa es la misión de Dios, y es un acto de misericordia que Dios hace, un acto puramente de gracia, porque no es algo que nosotros nos merezcamos, no es algo que nosotros como seres humanos tengamos algún mérito en forma alguna, digamos,
para a merecer o alcanzar la salvación, sino que esto es un regalo de Dios. No sé si se va entendiendo, si hay alguna consulta, alcance que ustedes quieran hacer. Obviamente todo esto es algo que debiéramos conocer, pero lo estamos aquí repasando, puesto que vamos a hablar de evangelismo. Y esto tiene que estar clarísimo si ustedes van a predicarle a otra persona. Si alguien tiene vacío o laguna en esta materia, va a ser un problema en el momento en que estemos evangelizando o enseñándole acerca de Cristo a otra persona. No sé si alguien que quiera hacer algún comentario, pregunta, si no, sigo al punto siguiente. No hay preguntas, así que asumo que o el profe es muy malo o el profe es muy bueno. Una de dos. Ya, seguimos. De extraer a encarnar. Fíjense que abajo hay una frase que dice, no consiste en que el mundo vaya al templo, sino que la iglesia vaya al mundo. Hermanos queridos, con esto, por favor, yo no quiero que nadie se sienta ofendido ni nada, no es la idea de este curso ofender ni molestar a nadie, pero hay cosas que son realidades. Y una de las realidades que tenemos es que muchas iglesias en el mundo entero, yo no estoy diciendo solamente acá, sino que en el mundo entero, han dejado de evangelizar, han dejado de ir al pecador, al perdido, y han reemplazado el evangelismo por una idea que yo le llamo de boliche, ¿ya? Abrimos el boliche y que la gente llegue sola, ¿no es cierto? Porque tenemos abierto, así que podemos atenderlo ahí. Es como el mini market de la esquina, ¿no es cierto? Que abre las puertas y llega la gente a comprar el pan y llega la gente a comprar cualquier cosa porque el negocio está abierto, así que bienvenido al negocio. Pero obviamente el que atiende el negocio no sale a buscar a la gente, ¿ya? A lo más va a poner letreros por fuera para que se vea que está el negocio abierto, pero no sale a buscar a la gente. Y la iglesia, yo estoy hablando en el mundo entero actual, tiene ese problema. Muchas iglesias, no todas. Hay iglesias donde sí se evangeliza y se evangeliza en forma muy enérgica, pero también existe el problema que hay iglesias que tienden a pensar que por el solo hecho de que el día domingo se abre la iglesia a las 11 de la mañana, los perdidos tendrían que llegar solos a la iglesia y congregarse. Hermanos queridos, eso no va a ocurrir, no va a ocurrir. En segundo lugar, tenemos otro problema ahí y es que las, la simple es una desobediencia esto, digamos, lo que Dios nos manda a hacer, porque Dios quiere que la iglesia, como dice acá, es la iglesia la que tiene que ir. ¿Qué es lo que dice la Gran Comisión? Si alguien puede decir la Gran Comisión, por favor, que la diga aquí, no esperen que todo lo diga el profesor. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? Ir, Id y hacer discípulos. ir y hacer discípulos. No solamente les dijo ir y hacer discípulos. Eso es la gran comisión. Entonces, una iglesia que solamente abre el día domingo para que la gente entre, no está yendo a ninguna parte. No sé si me explico. No está yendo. Y al no ir a ninguna parte, difícilmente va a ser discípulo. Y lo que ocurre con este tipo de iglesias, que estamos llenos, es que normalmente se vuelven decadentes. ¿Por qué se vuelven decadentes? Porque normalmente son iglesias que en un comienzo sí fueron y sí evangelizaron mucho, pero que cuando llegaron a una cierta posición de éxito, se acomodaron y dijeron, ya estamos bien, hagamos los cultos, cantemos, glorifiquemos al Señor, prediquemos la palabra entre nosotros, crezcamos, y todas las ideas evangelísticas quedaron en proyectos que muy pocas veces se concretan. Entonces, la iglesia tiene que hacer misiones, tiene que hacer evangelismo. Y si no hace estas cosas, entonces la iglesia se autocondena a la decadencia. Eso es una triste realidad. El mundo no va a ir al templo.
Es más, yo les pregunto, no para que me contesten aquí, sino que para que ustedes se lo pregunten en su propia mente, digamos, ¿cuántas iglesias están preparadas para que este domingo, o sea, mañana, llegaran, por ejemplo, 50 personas nuevas que no son creyentes? ¿Qué iglesia está preparada para eso? ¿Qué iglesia está preparada para atender a 50 personas? Y estoy poniendo un número chico, 50 personas que no creen en Cristo, pero que vienen a escuchar, personas que han sido, que vienen con problemas, personas que tienen vicios, personas que tienen adicciones, personas que tienen problemas en la casa. ¿Cuánto estamos preparados para recibirlo y atenderlo y sacar de ahí, convertirlos en discípulos? Piénsenlo ustedes, yo no lo voy a decir, ¿ya? Pero es una lamentable realidad, una muy lamentable realidad que no estamos preparados para eso. No estamos preparados en la actualidad. Y no estamos preparados porque en realidad no se trata de que abramos la iglesia para que lleguen 50 personas, se trata de que nosotros vayamos y alcancemos a esas personas. Cada casa, piensen ustedes en esto, yo se los digo porque es muy fuerte verlo. Cuando usted sale a hacer una caminata de oración, porque yo sé que ustedes lo están haciendo ahora y lo van a seguir haciendo el resto de su vida, espero yo. Cuando usted sale a hacer una caminata de oración, usted ve las casas y usted piense en las tragedias que se viven muchas veces dentro de las casas. Uno ve una casa muy bonita, muy arregladita, con sus florcitas por fuera, el perrito que lo hace guau guau, pero muchas veces dentro de esa casa tenemos problemas de adicciones, violaciones, maltrato, gente sola, gente que sufre, gente que se suicida. Y eso está detrás de casi todas las casas de este país. Y ahí es, querido hermano, donde el Señor nos manda a penetrar. Ahí es donde el Señor nos está mandando a conquistar. Ahí es donde el Señor nos está enviando. Fíjense lo que ha hecho la Internet. Antes de que apareciera Internet, la gente solía salir más. La gente solía ir a la plaza. Entonces uno podía ir y predicar. Perdón. Y era más fácil comunicarse con las personas porque la gente era más abierta a conversar. Ahora con la internet la gente se ha vuelto encerrada, uno ve a la gente con el celular, ¿no es cierto?, mirándolo aquí de cerca, en su burbuja, y la gente se ha acostumbrado a llevar una vida de encierro, de claustro, y cada vez las casas son más claustrofóbicas, y cuesta más que la gente salga de la casa, porque todo, incluso hasta las compras, las mandan a pedir a internet. Yo mismo hago eso, aquí estamos con cosas. Y las casas se han vuelto cada vez más claustrofóbicas y es más difícil predicarla. Entonces, para nosotros es aún más complicada esta misión, porque tenemos que entrar y hablar con personas que no quieren salir, no quieren salir de su metro cuadrado, no quieren salir de su burbuja. Y mientras más desarrollado es un país, esto es más crítico. Entonces, nosotros tenemos que, en primer lugar, ir al mundo. Ya, espera un poquito. Aquí dice lo siguiente. Escaparse, ya dice aquí. Enfatiza la separación del mundo, mantenerse limpio, entre comillas, limpio. Aquí hago un comillas, digamos, de limpio, porque cuando una palabra aparece entre comillas significa que no es lo que quiere decir ahí. ¿Ya? Limpio de la cultura. Y fíjense que cuál es el dibujo que aparece ahí. Al lado aparece una iglesia así, así y con la cruz arriba. ¿Cuántas veces la iglesia hace esto? Se convierte en un refugio. Fíjense que uno de los grandes libros que existen de lo que es el análisis de lo que es la iglesia evangélica chilena se llama El refugio de las masas. Y es un libro que no fue escrito por un autor cristiano, un autor secular, y un sociólogo, y escribió este libro que se llama El refugio de las masas. ¿Por qué? Porque la iglesia evangélica chilena actúa como un refugio. Es eso. Es como un refugio antiaéreo, pero es un refugio de la cultura. Ese o un extremo equivocado. Al otro lado tenemos el acomodarse,
¿ya? Que es el otro extremo donde caen a veces las iglesias, que es, bueno, dice aquí, enfatiza la identificación con el mundo al punto que se compromete el evangelio, es conformidad cultural. Tenemos esas iglesias que hacen discotecas, tenemos esas iglesias donde tratan de venderte el mundo, pero en versión cristiana. Es como tomar café descafeinado con leche sin lactosa, ¿ya? Eh, una cosa así. Ah, estás tomando café con leche, pero no es café con leche. Y la iglesia trata de venderle al mundo ese producto. Sigue yendo a fiestas, sigue carreteando, sigue viviendo esta vida loca, pero somos cristianos, ¿ya? Pero el problema de eso es que comprometemos el evangelio y muchas iglesias tratan de hacer eso ¿para qué? Para ganar gente, pero es una estrategia que tampoco es la correcta. Y tenemos al medio el comprometerse, que quiere decir que enfatiza el compromiso cultural, participar en el reino redentor de Dios y en la restauración de todas las cosas en Cristo Jesús, siendo sal y luz y equilibrio. Entonces, el comprometerse, si ustedes se fijan arriba en el dibujo, porque todos estos detalles importan, no aparece el dibujo de una iglesia así, ¿ya? Sino que aparecen personas, relacionarse con personas. Y aquí yo voy a ir a la Biblia. Que alguno de ustedes me mencione en qué parte de la Biblia o del Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento hay una, pero en el Nuevo Testamento, ¿en qué parte vamos a encontrar a los discípulos del Señor juntando plata para comprar un terreno para construir una iglesia? Que alguien me diga eso. Si alguien encuentra ese pasaje en el Nuevo Testamento, yo le regalo mis credenciales de la Asamblea de Dios. Díganme. Si alguien sabe que en alguna parte del Nuevo Testamento diga, aquí llegó Pablo a comprar un terreno y después con Pedro se juntaron y juntaron plata para construir un templo y abrieron el templo el día domingo. Díganme ustedes dónde sale eso en la Biblia. Les voy a decir algo, no O sale, sea, específicamente no sale eso, pero no sale. indica Corintios las ofrendas que Pablo hacía para el sostenimiento principalmente de la comunidad de Jerusalén. Comunidad. Ahora, de manera implícita, podría, cierto, haber llevado aquella connotación que tú le das. Podría ser. El texto no es aclaratorio al No respecto. aclaratorio, pero en Jerusalén había un templo donde se juntaban, sí, el templo de Jerusalén, se juntaban en la Puerta de la Hermosa. Pero aquí quiero llegar yo. No sale en la Biblia que parte de la misión hacia los gentiles o hacia la misión cristiana implicara el ir a construir. No estoy diciendo que por esto signifique que no haya que hacerlo, solamente estoy porque es una estrategia, pero bíblicamente no aparece. Pero lo que sí sale en la Biblia, y esto sí ustedes lo van a encontrar, y en forma bastante explícita, es a Lidia, la vendedora de púrpura. Van a encontrar a Timoteo, van a encontrar a Cornelio, van a encontrar a, al carcelero de Filipo, van a encontrar todo el libro de... bueno, van a ver aquí en la Biblia, ¿ya? Eh, cómo Dios va hablando, ¿no es cierto?, a través de Tito, a través de Timoteo, a personas, ¿ya? Y estas personas se convierten en discípulos. Y a través de los discípulos, entonces vamos a tener después de eso una iglesia, ¿ya? Ahora, ahí sí podemos hablar de construir una iglesia. Podemos hablar de construir un templo cuando ya tenemos un grupo de discípulos, pero lo primero que tenemos es un compromiso personal con personas. Vamos a tener un compromiso con aquellas personas que nos van a abrir la puerta a la comunidad. Muchos piensan, por De ejemplo, hecho, Seba, un ¿Mm? alcance, hay un autor que se llama Frank Viola, ¿Ya? que habla que nuestro modelo actual de iglesia, nuestra liturgia, entiéndase por esto a todo el edificio y la Ujú. forma, está total y absolutamente distante con respecto al modelo de la iglesia primitiva y es una Totalmente. influencia del catolicismo
de los 50 primeros años de la Reforma Protestante del 1517, y es una mezcla con el paganismo de Constantino del año 325 en adelante, o sea, los 50 primeros años. Y esa fusión es la que nosotros hacemos como liturgia, esa fusión es la que hacemos como culto, digamos. Usted, Siendo que pastorales, la liturgia etimológicamente hablando, que viene de la palabra ergón, digamos, liturgia, significa servicio, servicio al pueblo, digamos. Ergón, la palabra eh, ergón, obra, y la palabra pueblo, es eso, el servicio al pueblo. servicio al pueblo es liturgia. Pastorales, usted lo ha dicho en Ya, forma más clara y más valiente que yo. o sea, en Esto es definitiva, así. sacar, con esto concluyo, en definitiva, sacar a la iglesia, que son las personas, a servir al pueblo. Exactamente. Y que de eso se trata. Lo que el apóstol Pablo, no, o lo que la Biblia, yo digo, el apóstol Pablo hizo, por mencionar la misión de Pablo a los gentiles, pero lo que hicieron Bernabé, lo que hizo Pablo, lo que hizo Pedro también cuando fue a la casa de Cornelio, fue servir a personas, comprometerse con personas. Y ese servicio y ese compromiso a las personas nos lleva entonces a ser discípulos. Entonces, cuando nosotros hablamos de plantar una nueva iglesia, ¿cuál es la base de plantar una nueva iglesia? Servir a las personas. Servir a las personas. Para servir a las personas, nosotros, ¿qué tenemos que conocer? Las necesidades de las personas. Porque como dice un dicho, no podemos rascar donde no pica, ¿ya? Por decirlo de una manera, ¿ya? Nosotros tenemos que llevar el servicio a lo que las personas necesitan. Si tenemos una sociedad de gente de tercera edad, donde la mayoría de ellos necesitan ir al médico, ir al consultorio, y resulta que la mayoría es gente sola, gente que tiene problemas médicos para desplazarse, movilizarse. ¿Vamos a llevarles a ellos una campaña de juvenil? Creo que no, ¿no es cierto? Creo que no sería lo más indicado. Lo que tenemos que llevar ahí es servicios de transporte, de cuidado, y con eso llevarles también el mensaje del Evangelio, ¿ya? Es servir, es comprometernos con ellos. Si tenemos, como vimos recién, como nos decía nuestro hermano ahí, Francisco, que yo rescato lo que él dijo, problemas de adicción. ¿Qué respuesta necesita la gente que tiene problemas de adicción? Respuesta a sus adicciones. Y ojo que la adicción no es solamente la droga adicción. Nosotros normalmente pensamos en adicción y mentalmente relacionamos adicción con droga adicción. La adicción puede ser a muchas cosas. La internet puede ser una adicción, ¿ya? Hay adicción a la comida, adicción a las películas. Existen miles de adicciones y todas esas adicciones traen problemas espirituales también. Continuemos, prosigamos. La iglesia como agente de reconciliación. Dice acá, hay un cuadro, dice evangelismo para la plantación de iglesia. No busca únicamente decisiones de fe, sino relaciones de discipulado para desarrollar discípulos saludables en una zona determinada, proveyendo un seguimiento para que se congreguen y se multipliquen. Aquí recién entramos a hablar del punto de congregarse y multiplicarse. O sea, primero, decisiones de fe. Segundo, una vez que están hechas las decisiones de fe, discipulado, ¿ya? Una vez que los discípulos se están desarrollando, ya vamos a tener, vamos a buscar un lugar para que se congreguen y se multipliquen. Pero, ¿cuál es el primer paso? Decisiones de fe, discipulado. Y luego, el lugar lo abrimos, no hay un problema. Pero primero, decisiones de fe, discipulado. Y eso es una constante. O sea, no es que ya llené la iglesia, tengo lo suficiente, hermano, ahora cerramos la iglesia y abrimos el boliche. No, eso tampoco es así. Esto es una constante. Por esa razón yo les dije hoy día, cuando empezamos a hablar, que esas caminatas de oración, ese análisis que ustedes hicieron de la comunidad, es una constante, no puede terminar porque usted está en un sector y ese sector yo les garantizo que es cambiante, no va a ser siempre igual, su barrio no va a ser siempre el mismo, las necesidades de su entorno no van a ser siempre las mismas, son ciertas necesidades ahora, pero el día de mañana van a ser otras necesidades.
Y usted siempre va a tener que estar saliendo y reconociendo cuáles son las necesidades que hay en su entorno y llevando el evangelio a personas distintas que van a ir apareciendo. Por ejemplo, vamos a poner un caso acá en nuestro país. En los últimos 10 años el país ha cambiado mucho. Y si yo me hubiera quedado con los conceptos de las necesidades que habían hace 15 años atrás en Chile, le aseguro que ya no son las necesidades que hay ahora. Son diferentes. Van creciendo las necesidades, van aumentando, van cambiando. Entonces yo siempre tengo que ir, volver a salir. La iglesia no puede dejar de volver a salir, a reconocer su entorno y a ser discípulo. Aquí lo que tenemos son herramientas. Esto es un test de estilos de evangelismo. ¿Qué es lo que pasa, hermanos queridos? Que en realidad cada persona a veces nos da un poco de miedo el evangelismo. Yo lo voy a reconocer. Yo no soy bueno evangelizando. Me cuesta salir con un megáfono, por ejemplo, a hablar a una plaza, o me cuesta salir y predicar. Lo he hecho, ¿ah? No quiero decir que no lo haya hecho nunca, sí lo he hecho, pero me cuesta. No tengo esa personalidad. Yo quisiera tener esa personalidad que tienen algunos hermanos que es tremenda y que ven a una persona y le hablan y esa persona acepta a Cristo. Glorifico a Dios cuando veo a alguien que es así, porque a mí me cuesta mucho. A mí me cuesta mucho. Yo soy más bien introvertido. Aquí estoy haciendo una clase, pero yo soy el tipo más tímido que existe. Yo soy muy introvertido. Entonces, me cuesta. Sin embargo, aunque yo sea así, no es una excusa para no evangelizar, ya que existen distintas formas de evangelización. No solamente evangelizamos con un megáfono, que es normalmente la idea que nosotros tenemos. Y voy a explicar un poco de eso. ¿Ya? A ver. Tenemos distintos estilos. Hay un tipo de evangelismo que es confrontacional. ¿Ya? Hay gente que es capaz de salir a la calle y hablarle al pecador y decirle tú tienes que dejar tus pecados y hablarle al alcohólico y tienes que dejar el trago y que Cristo venga a tu vida, etcétera, y conviértete y arrepiéntete. Y después gritarle a todos los que están ahí hasta cuándo huirán de la ira venidera. Esos son confrontacionales, como Juan el Bautista, ¿ya? Confrontacional. Hay otros que son intelectuales, ¿como quién? Como Pablo de Tarso. Pablo de Tarso, ¿no es cierto?, es intelectual. Él llegaba conversando con las personas, conversando, hablando de filosofía, de historia, y así las personas empezaban a entender y Pablo empezaba a hablar acerca del Evangelio de Jesucristo. Hay otros que son testimoniales. Pedro es testimonial. Yo era un pescador, el Señor me hizo caminar sobre el agua, etcétera. Hay un testimonio de vida detrás, el Señor sanó mi suegra, qué sé yo. Pedro contaba mucho de su testimonio. ¿Ya? Hay otros que son personales, personas que llegan y son capaces de conectarse con otra persona, conectarse con las sensibilidades, con las necesidades, con lo que esa persona necesita, de hacerse amigo. Aquí tenemos a Bernabé. Pues Bernabé era un hombre que era capaz de no solamente de hablar, sino que de comunicarse de alguna manera con los problemas de la otra persona y hacerse amigo de la otra persona. Invitacional. También pongo aquí a Bernabé. Invitarlo a participar. No tendríamos un Pablo de Tarso si no fuera porque Bernabé lo invitó a la iglesia de Jerusalén. Invitar a las personas. Y hay gente que es buena a invitar. Y también está el servicial, el que es capaz de llevarle a la otra persona una solución. Y creo que aquí está el ejemplo de nuestro propio Señor Jesucristo. Una de los términos con los cuales en el idioma griego se refieren a Jesús es como jodiáconon, o sea, el castellano, el diácono, pero el diácono significa, la palabra diácono significa, es un garzón, para que lo entendamos. O sea, se referían a Jesús como el garzón, el que sirve, el que atiende. ¿Qué hizo el Señor Jesús con los discípulos? Les lavó los pies. ¿Qué hacía Jesús cuando alguien estaba enfermo? Iba, oraba por esa persona y se sanaba. Eh, las multitudes tenían hambre, el Señor Jesucristo les proveyó comida. Eso es servicio. Y aquí tenemos, creo que el ejemplo máximo es del Señor Jesucristo. No sé si hay alguien que quiera comentar algo, decir algo en relación a estas cosas. Yo, Sebastián, un poco ¿Sí? con respecto a estos tipos de evangelismo que tú nos presentas Ujú. y que reconociste
que a ti un poco te cuesta el evangelio confrontacional o decir salir, qué importante poder hacer un análisis y uno tomarse de alguna de estas premisas y poder potenciar el que tal vez más a uno le acomode por características personales, por capacidades cognitivas, por lo que sea, y poder potenciar eso para poder ser un evangelizador permanente, ¿no? Estar siempre conectado con la misión de Dios, de tal Amén. forma de que 24/7 podamos hacer lo que el Señor Jesucristo hacía, enseñar, predicar, sanar y liberar personas por medio de las características personales y particulares que cada cual tiene. Amén. Exactamente. Cada uno de nosotros puede evangelizar cuando tenemos... A ver, perdón. Ya. Aquí, hermano querido, aquí me indican por interno que esa hojita hay un test ahí abajo, ¿ya? Que está, a ver, ahí. Me perdí. Ahí. ¿Se dan cuenta que ahí aparece un test? Esa hojita deben llenarla ustedes, ¿ya? No la van a llenar ahora, por supuesto, pero en la semana, por favor, o o sea, de aquí a la próxima clase, traten de captar esa hojita, está en los PDF, me parece, y la idea es que ustedes lo llenen y con eso pueden ustedes ir descubriendo también su estilo, ya, su manera de evangelizar, porque no en todos va a ser lo mismo. En realidad la evangelización va a depender mucho de cada persona y de sus vivencias. Así Amén. que ahí está una herramienta, digamos, de ayuda para ustedes, ¿ya? Ahí aparece. Ahí está, ahí, ahí. A ver. Ahora aquí dice preparando el evangelismo, contacto en la zona de evangelización. Aquí nos da una serie de instrucciones, digamos, para preparar un proceso de evangelización. Primer paso dice, identifíquese y relaciónese a quien identificó en su herramienta de análisis de la zona de plantación. O sea, lo que ustedes ya están haciendo. Y eso, como yo les digo, no lo den como un trabajo terminado, síganlo haciendo. Constantemente nosotros tenemos que estarnos identificándonos y relacionándonos con las personas de nuestro sector, ¿ya? Pueden utilizar obviamente la herramienta que les da la zona de plantación. Y si usted ve que puede hacer algo más, haga algo más. Si esto es flexible, ya no hay aquí, esto no es un proceso rígido. Tal vez alguien ha tenido la experiencia de que la herramienta que se le ofrece acá eh, ha necesitado variar algunas cosas, varíela, no hay problema. Segundo paso, comparta, dice acá, su testimonio personal. Todos tenemos un testimonio personal acerca de cómo conocimos a Jesucristo. Hay personas que tienen testimonios muy notables y que generalmente eso ayuda más a la evangelización, seamos honestos en eso. Una persona que viene de una vida difícil en el mundo y que más le costó, digamos, y que más sufrió, va a tener un testimonio mucho más impresionante a la hora de compartirlo con otras personas. Pero ojo, porque cuando nosotros compartimos nuestro testimonio, más que contar algo impresionante, lo que buscamos es hacer una conexión. Es decir, que la otra persona pueda sentirse identificado con nosotros. Por lo tanto, si el testimonio suyo a lo mejor es sencillo, a lo mejor no es nada extraordinario, pero igual sirve porque puede ser que una persona se siente identificado con usted y va a ser algo muy importante que esa persona le quiera escuchar a usted. Y a lo mejor usted va a decir, sí, yo me convertí, que sé, a lo mejor se convirtió siendo niño y a lo mejor no es, a lo mejor aceptó a Cristo, no, a través de una historia muy tremenda, pero eso no quiere decir que hayan personas que no se sientan identificados con usted cuando usted lo cuente. Tercer paso, presente el Evangelio. Bueno, ya hablamos de la misión Dei. Es importante, querido hermano, esto es súper importante, que no solamente se trata de llevarnos a la persona al lugar donde nos estamos reuniendo o donde estamos haciendo estudios o discipulados o lo que sea que estemos haciendo, llevarlo por llevarlo. Es importante que nosotros llevemos a la persona, pero antes de o durante
le sea a esa persona presentada el Evangelio, o sea, que entienda que nosotros estamos hablando de Jesucristo y estamos hablando de la muerte de Cristo, la muerte sustitutiva de Cristo, la resurrección de Cristo y la salvación por medio de Cristo. ¿Por qué? Porque si una persona no entiende eso, va a pensar que lo estamos invitando a un club social y no es el punto. Y lamentablemente hay muchos cristianos en las iglesias que a veces son cristianos que no han entendido esto. Y yo se lo digo porque esto yo lo he visto, lo he visto me ha tocado a mí conocerlo. Una vez me tocó conocer a un hermano que intentó suicidarse. Llevaba 8 años siendo líder en una iglesia. Y cuando conversé con este hermano, porque yo lo ayudé, o sea, tuve la ocasión de hablar con él porque, bueno, este hermano se había intentado suicidar y estaba botado en un lugar allá en el sur, en una caleta en la noche o con las 3 de la mañana, y con otro hermano fuimos entre los dos y lo encontramos botado. Y lo salvamos realmente, porque lo llevamos al hospital, etcétera. Y este hermano después nos habló con nosotros. Y él, justamente, después de conversar mucho rato con él, me di cuenta que el problema que tuvo este hermano durante 8 años es que nunca había entendido que Cristo había muerto por él. Le habían enseñado de todo en la iglesia. De hecho, como le digo, este hermano lleva 8 años siendo líder en una iglesia X, pero nunca había aceptado a Cristo en su corazón. Entonces es importantísimo que nosotros presentemos el mensaje del Evangelio. ¿Ya? Aquí a ver, tenemos un segundo, perdón por el paréntesis que estoy haciendo. Aquí el pastor Leo les compartió a ustedes los PDF donde están los tests que ustedes tienen que responder, ¿ya? Ahí después pueden mirarlo una vez que vayamos terminando la clase. Ahí está en el anexo 1. ¿Ya? Ya, continuamos. Entonces, tercer paso, presentar el Evangelio, importantísimo. Cuarto paso, invitar, ¿ya? Si la persona se arrepintió, digamos, hizo una decisión por Cristo, bueno, entonces estamos en condiciones de hacerles una invitación a aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Pero primero tengo que haberle presentado el Evangelio. Ojo, puede ser que no sea tan rápido presentarle el Evangelio a una persona, puede ser que requiera varias conversaciones que la persona lo entienda. Pero una vez que la persona ya, nosotros nos hemos asegurado que la persona ha entendido el mensaje, entonces tenemos que invitarlo. Y el quinto paso es invitarlo a seguir participando, e invitarlo a formar parte de nuestra comunidad. Em, es invitarlo a formar parte de su grupo, de su equipo. Y en esto, como cristianos, tenemos que ser generosos. Muchas veces nosotros esperamos que una persona, para que sea un discípulo, sea una persona que lleve años participando en el Evangelio, ¿no es cierto? Y, y no son necesarios tantos años. Generalmente los cristianos que más evangelizan son los más nuevos. Ah, ellos están, como normalmente se dice, con el primer amor, ¿ya? Eh, a ellos hay que hacerlos trabajar, pues, hay que aprovecharlos, porque ellos están con todas las ganas de que otras personas también conozcan a Cristo, ellos han descubierto algo nuevo, entonces también hay que invitarlos a seguir trabajando con nosotros. Aquí hay un ejemplo de evangelismo personal. Primero, dice acá que en un minuto yo puedo contarle a la persona cómo era mi vida antes de mi conversión. Qué sé yo fui ladrón, drogadicto, no sé, lo que sea el caso, ¿ya? O a lo mejor usted no era ni ladrón ni drogadicto, a lo mejor usted era una persona común y corriente y estaba en depresión, o a lo mejor usted puede contar que no le pasaba nada, pero tenía una necesidad espiritual. Eso lo va a ver usted, ¿ya? Cada uno tiene ahí su testimonio. Segundo, ¿cómo conocí al Señor? ¿Quién me habló? Llegó un hermano y me habló. Me hablaron en el hospital, me hablaron en la cárcel, me hablaron pueden haber muchos ejemplos. Me acuerdo un joven amigo de Santiago, que
a él le dio peritonitis, estaba en una fiesta y le dio peritonitis. Y resulta que se lo llevaron al hospital y como este estaba alcoholizado totalmente, ni supo en qué momento tuvo la peritonitis ni cuándo lo llevaron al hospital. Lo único que supo es que despertó en el hospital del Salvador allá en Santiago después de que lo habían operado. Y resulta que despertó en una cama, dice, y no tenía ropa, no tenía nada, porque se lo llevaron de urgencia al hospital y lo operaron, ¿no? Y llegaron unas personas en la mañana, dice, y conversaron con él, y volvieron al poco rato y le trajeron un pijama, una toalla, un cepillo de dientes. ¿Y quién eran estas personas? Bendecidos para bendecir. Y él así llegó a Cristo. Ya, es un ejemplo de cómo una persona puede haber conocido a Cristo. Y él así se convirtió al Señor. Gloria a Dios por eso, tremendo testimonio. Después de mi conversión, ¿cómo cambió mi vida? A lo mejor yo era de cierta manera antes y cambié, pues ahora soy de otra manera. O a lo mejor antes tenía ciertos valores, antivalores, mejor dicho, y ahora tengo valores cristianos. Em, o antes de mi conversión, yo vivía asustado, vivía con miedo, vivía, no sé, en la depresión. Y después de mi conversión ya no soy así, etcétera. Antes de mi conversión no hablaba con mi familia, después de mi conversión me reconcilié con mi familia, etcétera. Siempre hay un testimonio, algo que yo pueda contar después. Y aquí está cómo usted puede, una herramienta aquí para plantear nuestra conversión en cosa de 3 minutos. Aquí está una manera de presentar el Evangelio, ¿ya? En 5 pasos. Paso 1, el amor de Dios. Puede usted utilizar aquí Juan 3:16 eh, como referencia, ¿ya? Segunda cosa, hablar de la barrera del pecado, porque el pecado nos mantiene separados de Dios. Y aquí tenemos Juan 8:34, Romanos 3:23, que podemos usar como versículos de apoyo. Tercero, Jesús es el único camino. ¿Por qué es Jesús el único camino? ¿Por qué no puedo llegar convirtiéndome a través de Buda? ¿Por qué no puedo llegar a través del Islam? ¿Por qué no puedo creer en Mahoma? ¿Por qué no puedo creer en la Pachamama? Ahora está de moda la Pachamama. ¿Por qué no puedo llegar así? ¿Ya? No, Jesús es el camino, no es la Pachamama. Jesús es el camino, no es Buda. Jesús es el camino, no es eh, Krishna. ¿Ya? Hay un camino que es Jesús. Fíjense que una vez, hablando de Krishna, tuve años atrás cuando estaba en el set, me tocó una discusión muy fuerte con unos Hare Krishna. Y resulta que los Hare Krishna, todo lo que ha hecho Jesús, resulta que también lo hace Krishna. Entonces ahí debemos tener cuidado porque tenemos que estar firmes en nuestro conocimiento de Cristo. Porque de verdad, no es Krishna lo que estamos predicando, porque un cristiano con la guardia baja podría caer en la tentación de decirle, bueno, pues entonces Krishna es lo mismo que Jesús, entonces somos hermanos. Y no, pues, no son lo mismo, no son lo mismo, definitivamente no. Bueno, Después, solamente un sí, dato, Sebastián, con respecto a Krishna que se me vino a la mente. Bueno, ujú, en la literatura hinduista, ujú, eh, reconocen, no recuerdo en cuál libro, pero lo voy a tener para el ujú. próximo curso, reconocen que Krishna tuvo aventuras con doncellas. Ah, ya, ahí se cayó Krishna. Ahí se nos cae Krishna. Entonces, Ahí se cae hay que Krishna. citar el libro, que lo tengo escrito, pero no Ya. recuerdo cuál es. Yo en esa época fue una discusión, yo igual era estudiante nomás, estaba como en primero, segundo año del set y oh, fue una pelea campal. Y que Con, digamos, es un avatar del dios Vishnu, parece, o de Shiva, sí, no pues, recuerdo. claro, no, y ojo, porque también murió y también es vicario, tiene un montón de cosas así que uno podría pensar, que es lo mismo que Jesús, pero no es lo mismo, ya, No, no, no es lo lejos, mismo, lejos. lejos, o sea, lejísimo, pero los Hare Krishna le pueden argumentar así. Entonces tenemos que saber por qué argumentar que Jesús es el único camino y no hay otro. Cuarta, y aquí está algo que es importante, tu decisión. Ahora en esto, hermanos queridos, yo quiero ser claro porque algunos de ustedes a lo mejor tienen estudios de teología y hay cristianos, hermanos nuestros, que no creen en una decisión porque creen en la predestinación.
Entonces, Dígalo nomás que son calvinistas, dígalo nomás. los calvinistas nos acusan a nosotros de ser decisionistas, ¿ya? Porque llevamos a la gente a tomar una decisión, pero nosotros no somos calvinistas, querido hermano, ¿ya? Calvino no fue a la cruz, así que no somos calvinistas, ¿ya? Eh, nosotros sí creemos que hay que tomar una decisión, sea que la produzca el Espíritu Santo, sea que lo produzca, pero la decisión la persona la tiene que tomar. Y esa decisión es básica y tiene que ser expresada por la persona. Y esto está en Juan 1:12, puedo tomar Juan 14:6 como base bíblica. Y quinto, la esperanza. O sea, ¿por qué la salvación? ¿Qué espero de la salvación? Bueno, hay una esperanza después de la muerte, pero también la salvación es ahora. Yo soy salvo ahora y desde ahora empieza Cristo a actuar en mi vida. Y hay pecados que van a ser cortados, males que van a salir, digamos, vicios, ¿no es cierto?, que van a empezar a salir, va a empezar una restauración de mi vida, ya una restauración que va a ser el Espíritu Santo, y ahí hay una esperanza. Bueno, y también puedo hablarlo en Juan 5:24 como base también, ¿ya? Así que tengo que estar preparado para hablar de todas estas cosas, querido hermano. No sé si hay alguna consulta o comentario. Pastor Leo, ¿está por ahí usted? Correcto. Pastor Leo, ¿cuánto rato nos queda? Me perdí con el tiempo. Eh, ¿Nos quedan unos 20 minutos? 20 minutos, ya, perfecto. Gracias, Pastor Leo. Ah, sí, ya más o menos 20 minutos, ya. Que se me había perdido el reloj, perdón, hermano. Seguimos. Ya. Aquí tenemos otra herramienta. Aquí aparece una palabra interesante que, por lo menos cuando yo hice este curso, cuando a mí me lo hicieron, me subrayaron 1000 veces esta palabra, que es la palabra intencional. Ya vamos a ver qué significa esto. Primera invitación intencional al Evangelio. ¿Cuál es tu reacción al notar la barrera del pecado entre tú, la humanidad y Dios? Esa sería como una pregunta, obviamente, a la persona que se le está predicando. ¿Ya? ¿Reconoces que debes tomar una decisión personal por Cristo para reconstituir esta relación? Son preguntas intencionales, o sea, son preguntas que nosotros hacemos, pero con la intención de que esa persona reflexione y se acerque a Cristo. ¿Estás consciente de tu necesidad de creer y aceptar su obra en la cruz al entregar su sangre para limpiarnos del pecado? ¿Quieres entregar tu vida en gratitud a Cristo y hacerle tu Señor, tu Salvador y Señor? ¿Estás dispuesto a que caminemos juntos y podamos descubrir la rica esperanza que hay en su palabra, la Biblia? Entonces aquí hay dos tipos de respuestas, que una son las respuestas conscientes y positivas, ¿ya? Que si hay una respuesta consciente y positiva a cada una de estas preguntas, yo tengo que acompañar a repetir una oración personal con reconocimiento de pecado, arrepentimiento, invitación a que Cristo sea el Señor de tu vida y que el Espíritu Santo sea su guía. Pero ¿qué pasa si la respuesta es negativa? ¿Ya? La respuesta, si la respuesta de la persona es negativa, bueno, más que nada es preguntarle si estaría dispuesto a volver a conversar, ¿ya? Y seguir orando por esa persona. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver de esto que se nos propone acá? Que no caigamos en una discusión, no caigamos en entrar a debatir con las personas, porque muchas veces vamos a ser tentados a eso. Eh, a veces, miren, yo hermano también, ya que les confesé un problema, les dije que era malo para predicar así en público, también les voy a contestar otro problema, les voy a contar otro problema mío. Soy picota, yo me pico, ¿ya? Entonces cuando una persona me empieza a decir cosas que yo sé que están mal, y me empieza a contestar con argumentos malos, yo me pico y me dan ganas de empezar a debatir. Y no, querido hermano, no funciona, no funciona. Yo les voy a decir una cosa, ninguna persona ha llegado a Cristo por perder una discusión. Porque lo peor que podría pasar es que usted le gane la discusión. Porque si usted gana la discusión, esa persona se va a picar y se va a ir a leer sus libros y a buscar más argumentos
para después tener la razón. Entonces, lo mejor que podemos hacer en estos casos es ser humilde y decirle a la persona, ¿sabe qué? Si existiera la posibilidad de que conversemos otro día, si quiere, y si no quiere, bueno, igual mantenerlo en oración. ¿Me explico con esto, hermanos queridos? No caiga en ese juego porque esa es una estrategia satánica. Hacerlo picar a uno y uno se mete y se mete en una pelea y a veces hasta uno sale el viejo hombre cuando estamos discutiendo y es peor todavía, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con eso, hermanos queridos. Tenga esa precaución. Entonces, ahí están las tareas, querido hermano. Para el siguiente módulo, traiga los formatos de la herramienta de evangelismo para la plantación llena. O sea, lo que les mandó el hermano Leo, llene todos esos test y todas estas cosas que aparecen ahí. Segundo, contacta un mínimo de 10 personas. Oh, a algunos les puede parecer mucho, a mí me parecería mucho, pero a otros puede que les parezca poco, porque algunos de ustedes tienen el don de la evangelización, así que a lo mejor alguno de ustedes va a decir a 10 personas apenas, yo les contacto 30, 40, pero tal vez usted, como sea, tiene que contactar a 10 personas, ¿ya? Ahora, importante, cuando nosotros contactamos personas que no conocen a Cristo, eh, hay veces, como alguien que estaba dando testimonio aquí nos dijo, una hermana fue, pasa esto, que hay personas que están abiertas a escuchar y hay personas que no, ¿ya? El otro día me tocó, estaba en un proceso evangelístico, y estaba entregando unos tratados, esto hace como una semana más o menos, y a una niña que iba por la calle, le traté, o sea, yo no fui, el hermano que andaba conmigo trató de pasarle un tratado y esta niña simplemente corrió, o sea, ni siquiera quiso, ni siquiera nos dijo que no, sino que apretó el turbo y salió corriendo, ¿ya? Hermanos queridos, también puede pasar. No siempre es fácil, no siempre las personas tienen la mejor actitud, pero trate usted de buscar a las personas que tienen actitud y yo les voy a decir normalmente entre las personas más que uno menos piensa, a veces esas personas que a veces están botados en la calle, que son a veces esos son los que tienen mejor actitud para conversar un rato. Así que hacer que esa persona es humilde, también eso ayuda. Bueno, y si hay otra persona de otro tipo que también quiere hablar con usted, está bien. Mejor aún. Tercero, prepare el primer reporte ABC para el siguiente módulo. Bueno, ahí está el reporte ABC, tienen que prepararlo. Y cuarto, prepare un devocional sobre la vida devocional en la vida del plantador. Esto es un poquito redundante, pero hay que preparar un devocional. Busque una palabra en la Biblia, ¿ya? Que nos hable acerca de la devoción, o sea, cómo es que el plantador tiene que llevar una vida de oración, de búsqueda, de congregarse, de consagrarse a Dios. Busca algún pasaje bíblico que hable sobre eso y escriba una reflexión. Aquí le estoy diciendo la manera más o menos que ustedes pueden hacer, ¿ya? Y eso sería para la próxima semana. Entonces, al finalizar este módulo, o sea, hoy día, el participante estará en capacidad de desarrollar conscientemente e inspirado en la Biblia un proceso de discipulado en favor del nuevo creyente a través del estudio bíblico inductivo o del discipulado multiplicador para guiar un grupo de plantación hacia una nueva iglesia, ¿ya? Y aquí terminamos. Entonces, digamos, quedan en proceso de, ya hoy día hablamos de lo que es evangelizar, quedan entonces en condiciones ustedes de empezar a preparar el camino para el discipulado de las personas. ¿Mm? Eso es más o menos la idea de lo que hay hoy día. ¿Qué habilidad se aprendió hoy día? El evangelismo para plantación. ¿Y cuál fue la herramienta? Bueno, la herramienta que se les ha entregado hoy día ha sido el test de estilo. Ahí ustedes lo tienen que llenar en la semana.
está esta segunda conexión, está los contactos en la zona, o sea, las personas que ustedes tienen que hacer contacto, y el evangelismo. Son las cosas que ustedes tienen que saber manejar ahora. Van a evangelizar, van a usar su estilo, el que el Señor les haya dado a cada uno de ustedes, y tienen que hacer 10 contactos para evangelización. Y tienen un mes para hacer esto, ¿ya? Y ahí van a hacer el reporte que corresponda. Bien, querido hermano, no sé si hay alguna consulta. Más que una consulta, Sebastián, tú me dices si estoy fuera de foco, pero en el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo genera entrevistas personales con muchas personas, con Nicodemo, con la Samaritana, etcétera. Y en estas entrevistas personales que él tiene, podemos ver las distintas maneras que él utilizaba para evangelizar, llegando a las necesidades y circunscribiéndose a los contextos socioculturales de cada persona. Y eso fue súper efectivo en el ministerio de Cristo. Hago la invitación a los hermanos, comenzamos la semana del 13 en el set a ver literatura juanina precisamente. Voy a estar dictando esa clase Amén. y vamos a poder ver también estos elementos dentro de muchos otros que nos van a servir, por supuesto, en lo que es la evangelización y las entrevistas y, digamos, conversaciones personales con diferentes personas de distintas culturas y rangos socioeconómicos también, con motivaciones y perspectivas distintas. Eso. Amén. Aprovechamos aquí de recomendar a los alumnos tomar literatura juanina con el pastor Alex para que les enseñe cómo es que Jesús se contactaba con las personas y se comunicaba con ellos. Así que, aleluya, hermano. Eso, de verdad, una recomendación, así, con toda la sinceridad del mundo, tomen los ramos porque se viene bueno nuestro segundo ciclo. Así que eso, con esto estaríamos ya terminando, así que yo voy a pasarle ahora al pastor Leo la palabra para que vayamos entonces concluyendo esta reunión de hoy. Bien, muchas gracias, Pastor Seba. Gracias al Señor De por nada. esta jornada. Ya está en el grupo compartida el PDF de esta lección, donde, como decía el Pastor Seba, ahí ustedes deben hacer ese autotest. Ahí hágalo eso con confianza, puesto que son herramientas y que son de mucha utilidad. Y me quedo con la intencionalidad en todo lo que hacemos. Tiene que haber una intencionalidad. Que Cristo llegue también en cada contexto en el cual nosotros nos desenvolvemos. Y como Amén. darle fuerza, ánimo, el cielo está con nosotros, puesto que es un mandato del Señor, por lo tanto el cielo está con nosotros. Así que usted también dispóngase en la mano del Señor y déjese usar también y echando mano a estas herramientas, ¿no? Que son tan importantes. Nos volvemos a juntar el 1 de junio, sábado 1 de junio, a las 10 de la mañana. Cualquier cosa por medio de sus pastores, ahí lo hacen llegar para poder ayudarles si necesitan de algo. Así que es todo por nuestra parte. La clase fue grabada, por lo tanto en un rato más va a ser subida. Y si les parece, podemos terminar orando. Me gustaría pedirle Amén. a Juanito. Juanito, una persona muy especial para nosotros. Juanito García, si nos puede despedir con una oración, hermano. Amén. Oramos al Señor. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, te doy gracias, Señor. Gracias por este módulo maravilloso que podemos ver el día de hoy. Gracias, Señor, porque es la misión de tu corazón poder alcanzar a toda la humanidad. Gracias también por tomarnos en cuenta, Señor, para esta preparación maravillosa de cumplir este mandato que nos has dado como tu iglesia, Señor. Capacítanos, Señor, que podamos ser obreros eficaces en tu obra, Dios amado, y dar fruto que realmente es lo que importa, Señor. Gracias, Padre, por este trabajo lindo, Señor, porque contamos con tu respaldo. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que con corazón sincero están en esta clase, Señor, y están trabajando cada uno en sus iglesias, Señor. Bendícenos, Dios, y fructifica esta labor maravillosa. También bendice a cada uno de los profesores, de los hermanos, Señor, que disponen su corazón para recibir estas clases. Llévanos, Señor, a los lugares donde está la necesidad, que podamos entender este trabajo lindo, Señor. Gracias te doy. Amén y amén. 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 Dios les Gracias, Juanito.
A nombre de nuestro superintendente que se tuvo que retirar, un saludo afectuoso. Él estuvo siguiendo la clase, así también como de parte del consejo nos dice, y también de todo el equipo de plantación. Gracias al Señor por su vida y deseamos que el Señor les use en todo lo que tengan por delante este fin de semana, que haya una unción fresca del cielo. Debe haber una unción fresca del cielo sobre nuestras vidas para poder hablar de forma, de forma persuasiva, ¿no? Y que el Señor hable a través de nuestra vida para responder las preguntas que las personas que el Señor ha puesto en nuestras manos también tienen. Así que un abrazo, gracias, les amamos y nos volvemos a encontrar. Si usted puede despedirse ahí, abra su micrófono, bendiga ahí a su hermano antes de terminar la lección. Gracias, Pastor Sebastián, Leito, Gracias, bendiciones a bendiciones. todos, Gracias, pastores. bendiciones. Que el Bendiciones. Señor les Chao. bendiga. Bendiciones del Gracias, Señor con abrazo. ustedes. Estuvo todo el consejo hoy día en esta reunión, ¿ah? Eso Sí, sí, ahí está el consejo ahí, al pie del cañón. Gloria al Señor. qué bueno. Excelente Un clase. abrazo a la distancia. Bendiciones. Felicitaciones, Dios les bendiga. Chao, que estén muy bien. Bendiciones. hermanos. Gracias, Chao, gracias. chao. Chao, chao. Bendiciones. Chao, bendiciones.